El podcast de hoy es para los recién llegados a las finanzas personales. Te voy a contar de qué va todo esto de la educación financiera. Este también es un podcast para que compartas con tus amigos, estos que piensan que esto de las finanzas personales es algo raro, que es como una seta o que te vas a volver un capitalista sin corazón o un tacaño sin remedio. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 201 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Este mes de mayo en la Academia de Quiero ser rico tienes el curso de cómo ganarse la vida escribiendo. Y con este curso ya son 14 cursos los que tienes disponibles en la Academia, con plantillas y recursos extras, acceso a un grupo privado en Telegram, tutorías conmigo para preguntarme cualquier tipo de duda, y todo esto por solo 6 euros al mes. Y cada mes un curso nuevo. Así que a principios de la semana que viene ya tendrás el curso correspondiente al mes de junio. Hoy te quería explicar qué es esto de las finanzas personales, de una forma fácil y de una forma sencilla, comprensible para todos los públicos. Primero vamos con un poco de teoría y poco a poco vamos a aterrizar conceptos y ver ejemplos más del día a día, con cosas más prácticas. Como te he comentado en la introducción, hice este podcast pensando en personas que nunca han escuchado términos relacionados con las finanzas personales, como si fuesen adolescentes o como si acabasen de llegar, a descubrir este mundo de las finanzas personales. Así que vamos con unas pequeñas definiciones. Creo que me ha quedado un podcast un poco técnico, pero venga, vamos allá. Pues las finanzas personales, la Wikipedia las define como la gestión financiera que tiene un individuo o unidad familiar para presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida. Para mí es una definición un poco escasa. Otra definición es la gestión del dinero que cada uno de nosotros tenemos, tanto en el presente como dentro de un futuro incierto. Y esto tiene que ver con los ingresos, con ajustar los gastos, con reducir los impuestos, con aumentar la rentabilidad y todo ello pues teniendo en cuenta la situación personal de cada uno. Vamos a ver otras definiciones y otros conceptos muy relacionados con las finanzas personales. A las finanzas personales tradicionalmente también se las conoce como economía doméstica, aunque la economía doméstica no es exactamente lo mismo. Por economía doméstica se centra más en aspectos del presente y tiene menos en cuenta aspectos de la planificación futuro, tanto de impuestos como de la rentabilidad de las inversiones. La economía doméstica se centra más en el ahorro y en el presupuesto y en aspectos más relacionados con reducir gastos en alimentación, con consejos de comida o cómo hacer pequeñas reparaciones en casa y no tener que contratar a nadie. En finanzas personales todo esto es muy importante, pero no lo es tanto. Otra definición es economía familiar. La economía familiar se centra un poco más en aspectos más relacionados con el patrimonio familiar. Y no solo en el día a día del nivel de presupuesto, sino que también aspectos más relacionados con las sucesiones. Y aunque no está muy relacionado con esto de las finanzas personales, las familias con cierto nivel de patrimonio delegan la mayoría de sus gestiones en finanzas personales, o mejor dicho, de finanzas familiares, en algún tipo de empresa o de organización, y estas empresas se llaman Family Office. Estas empresas se encargan, entre otras cosas, de distribuir los ingresos de los negocios y de las propiedades familiares entre los miembros de la familia, planificar las sucesiones y las herencias, realizar nuevas inversiones, establecer los mecanismos fiscales más beneficiosos tanto para la familia como para cada miembro de la familia, y también hacen cosas más relacionadas con el día a día, por ejemplo, organizar viajes o realizar trámites administrativos. Así que visto un poco estas definiciones, vamos a centrarnos más en las finanzas personales. Y vamos a ver 6 aspectos, 6 cosas que las finanzas personales consideran muy importantes, o 6 áreas de trabajo de las finanzas personales. La primera se llama la posición financiera. La posición financiera tiene que ver con analizar nuestras finanzas en el día a día, o de una persona puntual, en el día a día. Se refiere principalmente a los ingresos y a los gastos. Y por día a día normalmente nos referimos a un periodo de un año, que también se le conoce a esto como conocer el balance personal. Pues esto es lo primero de lo que se encargan las finanzas personales, de conocer la posición financiera, de cómo estamos a nivel de ingresos y gastos en un momento dado. Lo segundo tiene que ver con proporcionar una protección adecuada, y por protección se refiere a los sistemas que tenemos para evitar o para reducir determinados riesgos de una situación adversa, y esto incluye
como tener seguros personales, un seguro de vida, un seguro de accidentes o seguros sobre nuestras propiedades. También cosas relacionadas con tener un fondo de emergencia o con tener más de una fuente de ingresos en caso de una crisis, de un despido, de una enfermedad o de la pérdida de un cliente. Por tanto, el segundo aspecto importante de las finanzas personales es tener una protección adecuada. Lo tercero es una planificación fiscal, y por planificación fiscal se refiere a intentar reducir la cantidad de impuestos que se pagan, y no solo en la actualidad, sino también en el futuro. Por ponerte un ejemplo, en España los planes de pensiones tienen una enorme cantidad de ventajas fiscales, pero solo cuando aportas. Cuando recuperas tu dinero, pues se vuelven un poco en tu contra. Pues de esto básicamente se encarga la planificación fiscal, de buscar los mejores recursos, de buscar las mejores opciones, tanto para reducir los impuestos a día de hoy como en el futuro. El cuarto aspecto de las finanzas personales tiene que ver con la inversión y con los objetivos de ahorro. El ahorro se refiere principalmente a compras o gastos que tenemos pensado hacer, pero no hoy, no ahora. Los ejemplos más típicos son comprarse una casa, cambiar de coche, hacer una determinada formación, pagarle los estudios a tus hijos, montar un negocio. Uno de los problemas de acumular dinero es que cuando acumulamos dinero tenemos el riesgo de que nuestro dinero cada día valga menos, que pierda valor respecto a la inflación. También existe el riesgo de que podamos no solo perder valor respecto a la inflación, sino que podamos perder directamente dinero. Y esto pasa cuando no diversificamos correctamente o no comprendemos los riesgos que tiene un determinado activo cuando invertimos en él, cuando dejamos nuestro dinero depositado en este activo. El quinto aspecto de las finanzas personales es la planificación de la jubilación. Para mí, la jubilación forma parte de uno de estos objetivos de las finanzas personales, de estos objetivos de ahorro e inversión, así que lo englobo más o menos en el punto anterior, objetivos de inversión y ahorro. La jubilación o retiro tiene la particularidad de que en ese momento no vamos a querer o no vamos a poder trabajar y por tanto nuestros ingresos se verán muy reducidos o puede que incluso no tengamos ningún tipo de ingreso y nuestros gastos es posible que en ese momento aumenten, especialmente los gastos que están más relacionados con la salud. Y el sexto aspecto de las finanzas personales se llama el planteamiento del Estado, que básicamente se refiere a la parte del legado, a la parte de las herencias y de las sucesiones. Esto es intentar gestionar el patrimonio tras la muerte. Más que gestionar se refiere a buscar las mejores formas de transmitir los bienes a nuestros herederos, tanto a nivel técnico como a nivel de impuestos, a nivel fiscal, buscar la mejor forma de distribuir nuestro legado. Bueno, pues estas son las 6 áreas o 6 aspectos de las finanzas personales que más o menos están relacionados con con las finanzas personales. Los 6 ámbitos de actuación los podemos llamar. Y como has podido escuchar, en ningún momento he hablado de libertad financiera. ¿Dónde queda la libertad financiera? Es que la libertad financiera no es un objetivo último de las finanzas personales. La libertad financiera es más bien una consecuencia de 2 factores, que por un lado es hacer las cosas bien y por el otro lado tener suerte. Y te lo voy a explicar, te lo voy a contar un poco mejor. ¿Qué se refiere con hacer las cosas bien? Pues por hacer las cosas bien se refiere, por un lado, a tener un buen control de ingresos y gastos. Es decir, no gastar más de lo que ingresas. Lo segundo es evitar pagar más impuestos de los que nos corresponden. Y esto es usar las ventajas fiscales que el Estado pone a nuestra disposición. No estoy hablando de hacer trampa, ni hacer o buscar trucos, ni nada parecido. Estamos hablando de utilizar las herramientas, los recursos que el Estado pone a nuestra disposición. Utilizar estas ventajas fiscales a nuestro favor. Conocerlas y usarlas. Y hacer las cosas bien, pues también se refiere a invertir correctamente y utilizar el poder del interés compuesto, utilizarlo a nuestro favor. Bien, pues como te he dicho, la libertad financiera es consecuencia de 2 factores. Por un lado, hacer las cosas bien, que son estas 3 cosas que te acabo de decir, controlar ingresos y gastos, ventajas fiscales e invertir correctamente. Y en cuanto a la suerte, bueno, yo no creo mucho en el tema de la suerte, pero al final la probabilidad de que nos ocurra un suceso que no deseamos, eso existe, eso no lo podemos evitar. Y por suerte, me refiero un poco a que, nosotros sí podemos intentar o podemos reducir las consecuencias de que uno de estos sucesos no deseados ocurra. Pues con unas buenas protecciones, me refiero a tener determinados o diferentes tipos de seguros. Pero al final, que tengamos un accidente o que tengamos una enfermedad, por poner 2 ejemplos, tanto nuestro propio como de algún familiar muy cercano,
Al final esto tiene determinadas o tiene consecuencias económicas que en algunos casos pueden ser muy graves y pueden hacer dañar a la economía personal más fuerte que exista. Por tanto, con esto me refiero a tener suerte, o al menos no tener mala suerte con una enfermedad o con un accidente. La libertad financiera es la posibilidad de que nuestras inversiones generen el suficiente dinero como para cubrir todos nuestros gastos. También se le aplica a los negocios, pero para que un negocio se considere que entra dentro de la libertad financiera, el negocio tiene que funcionar sin que nosotros estemos presentes. Es decir, a todos estos ingresos se le llama ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es un ingreso que no depende de nuestro tiempo para seguir generándose. Y te lo explico con un ejemplo. El típico ejemplo es tener una propiedad alquilada. Todos los meses cobramos el alquiler y no necesitas estar 40 horas dedicándote al alquiler. ¿Es un ingreso pasivo? Bueno, necesitas hacer determinadas cosas. Necesitas buscar un buen inquilino, necesitas hacer mantenimientos, necesitas hacer reformas, necesitas hacer mejoras en esta propiedad, pero no requiere de 40 horas a la semana. Con esto nos referimos con un ingreso pasivo. ¿No es 100% pasivo? Vale, pero tampoco tienes que estar demasiado tiempo para que este ingreso siga llegando a tu vida. Y un concepto que está muy relacionado con las finanzas personales es la educación financiera. La educación financiera son todos los conceptos que están relacionados con las finanzas personales, aunque nos solemos referir más a educación financiera a determinados aspectos de cómo funcionan los productos financieros, como por ejemplo qué es el interés compuesto y cómo funciona, o cómo funciona un préstamo, una hipoteca o una tarjeta de crédito. Aunque la educación financiera es mucho más que esto, es todos los conceptos, todos los conocimientos que están relacionados con las finanzas personales. Bien, pues tú te estarás preguntando, sí, vale, muy bien, me parece todo estupendo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué cosas son las más importantes? ¿En qué me debo centrar? Bien, pues vamos a verlo. Si eres una persona que la sociedad considera más o menos normal, con ingreso normal, un patrimonio más o menos normal, y acabas de descubrir todo esto de las finanzas personales, de la posibilidad que tienes de que tal vez algún día puedas alcanzar la libertad financiera, o al menos que tengas la certeza de que no vas a depender de la jubilación pública cuando llegues a la edad de jubilación, o que podrás darle a tus hijos determinados recursos para evitar ciertas situaciones, ciertos problemas que tuviste en tu vida, te voy a dar algunos consejos. Te voy a dejar 5 consejos o 5 cosas que debes tener en cuenta para empezar en esto de las finanzas personales. El primero de todos ellos, para mí lo más importante, se resume en una frase famosa que dice algo así: comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas a las que no les importamos. Como te he dicho, para mí esta frase es la más importante de las finanzas personales. A esta frase se le atribuyen varios autores, da igual quién la haya dicho. Lo importante de esta frase es que nos dice que las finanzas personales nada tienen que ver con el dinero. No necesitas, o mejor dicho, no es importante saber cosas como sumar o restar, sino que las finanzas personales se refiere a otras cosas. Y es que al final queremos, deseamos y compramos cosas que realmente no necesitamos. No queremos tener peor casa, peor coche, peor ropa o peores vacaciones que nuestros familiares, que nuestros vecinos, que nuestros amigos, que nuestros compañeros de trabajo o que los padres de los compañeros de colegio de nuestros hijos. Puede que pienses que todo esto es una tontería. Pero esta presión social sí que existe. Y este querer ser igual que nuestros cercanos, este sentido de pertenencia, se llama sentido de pertenencia, es muy importante y hace que al final muchas personas acaben gastando dinero que no tienen en cosas que realmente no necesitan. Yo quitaría la parte de impresionar a los demás, cambia a impresionar por empatar con nuestros conocidos, con nuestros cercanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Al final acabamos comprando cosas simplemente por el simple hecho de que nuestros familiares y amigos se han cambiado de coche, se han cambiado de casa, o tienen una casa mejor o mejor ropa, o se han ido más lejos de vacaciones. Al final acabamos haciendo determinadas cosas simplemente para empatar, para estar en una situación similar a estas personas que nosotros tenemos como referentes, que tenemos como iguales a nosotros. Este es el primer consejo, el primer error que mucha gente comete: intentar ganar o intentar empatar con gente que ni siquiera está a su nivel. Y no me entiendas mal con el tema de nivel. Lo segundo es un concepto que está muy relacionado con el anterior y es ¿qué es la carrera de la rata?
La carrera de la rata se refiere a una forma de explicar la carrera profesional que tienen muchas personas. Y es que estas personas nunca consiguen ahorrar. Más o menos siempre están en el mismo lugar. Están igual que un hámster, igual que una rata, corriendo dentro de una rueda dentro de su jaula. Al final siempre están en el mismo sitio. Con esto se refiere lo de la carrera de la rata. Pero lo curioso de todo esto es que estas personas empiezan su vida profesional, o incluso antes, cuando eran solo estudiantes. Tenían unos ingresos muy bajos y con estos ingresos más o menos conseguían llegar al final de mes. A veces tenían que recurrir a créditos o tirar de tarjetas de crédito o cosas similares, pero más o menos conseguían llegar a final de mes. Han pasado varios años, han conseguido varios ascensos, tienen unos sueldos muy superiores a los que tenían antes, pero en este momento siguen igual que antes. ¿Y por qué? Pues ahora tienen una casa más cara que antes, pero con una hipoteca más cara. Tienen mejor coche que antes, un coche muchísimo más caro, pero también con un préstamo mucho más caro. Se van a restaurantes más caros, se van a vacaciones mucho más lejos y a mejores hoteles. Y podría seguir así, pero creo que te haces una idea. Al final están ingresando más y están gastando más y nunca les está sobrando dinero, al final nunca sobra dinero, siempre están en la misma situación y puede que incluso peor, que cada vez tienen más y más deudas. Y si todo va bien, llegarán a la jubilación con un montón de gastos, pero sin nada acumulado en su patrimonio. Y si todo no va bien, pues por ejemplo un despido al final de su vida profesional les puede hacer entrar directamente en la ruina. El tercer consejo o la tercera cosa más importante de la que te deberías quedar hoy es con el concepto de carpe diem, es decir, vive el momento. Pero entendiendo este concepto de carpe diem como realmente es y no con la idea que todos tenemos en la cabeza. Esto no se refiere a vivir el día, a tratar de gastar todo como si no hubiese mañana. No se trata exactamente de esto, no se trata de vivir hoy al máximo y mañana pues pagar las consecuencias. Se refiere más a vivir el presente, a no tener que arrepentirse de ninguna decisión que hemos tomado hoy, ni ninguna decisión de la que hemos tomado en el pasado. Te lo voy a explicar un poco mejor. Para mí el carpe diem y realmente cómo se entiende equivale a algo parecido al mindfulness o a la atención plena. Y te pongo dos casos, dos ejemplos. Con vivir el momento me refiero a que no estés pensando en el pasado, no estés pensando en esos errores que has cometido. Por ejemplo, ese coche que compraste, ese préstamo que pediste, esa vez que te estafaron o todos los errores financieros que cometiste en el pasado. Por ejemplo, en mi caso, a nivel personal, podría ser estar pensando en esa mudanza que hice hace 10 años cuando nació mi hijo para estar yo más lejos del trabajo, sacrificarme con prácticamente 2 horas de coche al día a cambio de que mi hijo estuviese más cerca de sus familiares. Bueno, pues puede ser que a día de hoy aún estuviese arrepintiéndome de todo eso. En mi caso personal no pasa esto del arrepentirse. Nunca me arrepiento de nada. Básicamente, sé que es algo un poco raro, pero yo nunca me arrepiento porque sé que he hecho lo mejor, he tomado la mejor decisión con la información que tenía en aquel momento. Y yo en este caso sí que no me arrepiento de cosas del pasado. Lo que sí que me pasa es estar pensando en el futuro. Y por esto también se refiere al carpe diem. El segundo ejemplo es no estar pensando en cosas que mañana o dentro de unos meses nuestra situación financiera va a mejorar. Y al final hay personas, y como te he dicho antes, aquí sí que me pasa, sí que me incluyo bastante más, es pensar que en el futuro, pensar en cosas como cuando termine de pagar el préstamo del coche, o cuando me asciendan en el trabajo, o el día que mi hijo deje de usar pañales, o el día que empiece el cole, o el día que no necesite a alguien para recogerlo cuando sale del colegio, o el día que termine la universidad, o el día que consiga su primer empleo. Ya lo vas viendo, cada día es un día más adelante, un momento en el que pensamos que nuestros gastos se van a poder reducir y en ese momento nosotros podremos ahorrar. Y este es mi tercer consejo, mi tercera recomendación. Debes vivir el día de hoy, debes vivir el momento presente y no estar pensando en los errores del pasado o no estar pensando en el futuro. Tienes que poder ahorrar y tienes que poder invertir hoy y hacerlo hoy y no pensar ni en los errores de antes ni en lo que puede venir en el futuro. Por otro lado, el término de carpe diem también lo podemos asociar a que las finanzas personales no se trata de ahorrar hasta el último céntimo, sino que se trata de tener un equilibrio entre gastar y entre ahorrar. En el capítulo 58 te contaba algunos aspectos, algunas formas de distribuir nuestros ingresos en diferentes partidas.
Me apunto para hablarte de esto en un próximo capítulo otra vez. Bueno, este es el tercer consejo, la tercera recomendación. El cuarto es no conocer el poder del interés compuesto, tanto el bueno como el malo. El interés compuesto es que, te lo pongo con un ejemplo numérico. Si hoy tenemos 100 euros y tenemos un interés al 10%, dentro de un año tendremos 110. Y dentro de 2 años tendremos 121. Es decir, 10 euros de los 100 iniciales más 1 euro más de los 10 que hemos conseguido el primer año. Y en 7 años estos 100 euros prácticamente serán 200. Y dentro de otros 7 años estos 200 pasarán a 400. Y así cada 7 años. Cada 7 años nuestro dinero se va a ir duplicando. Bien, pues estos 100 euros, si los tienes invertidos, la fuerza del interés compuesto está a tu favor. Pero si estos 100 euros no los tienes invertidos, sino que son una deuda, estos intereses también se van a ir multiplicando. Igual que le pasa a muchas personas con tarjetas de crédito que solo pagan el mínimo, al final llega un momento que no pueden pagar, o porque llegan al límite, o porque se las cancelan, o porque sus cuotas empiezan a aumentar. Pues básicamente esto es el cuarto consejo, la cuarta recomendación. Conocer qué es el interés compuesto y cómo funciona. Y también cómo funcionan las deudas. Estoy seguro que a ti no te gusta comprar cosas más caras del precio que tienen de referencia, que el precio que tienen habitualmente. Pues cuando compras a crédito es lo que estás haciendo, estás pagando más por lo mismo. Y también has visto la importancia de empezar a ahorrar y de empezar a invertir cuanto antes. Y llegamos a la quinta recomendación, y es que nunca es tarde y no es difícil. Esto no es exactamente un consejo, pero es que da igual la edad que tengas, o la formación o los conocimientos que tengas. Nunca es tarde para ti, te lo prometo. Esto no es complicado. Existen muchas formas de ocuparnos de nuestro dinero. Poder ocuparse de no gastar más de lo que ingresamos, pensar en los impuestos, pensar en los gastos futuros, pensar en la jubilación, pensar en nuestro legado o protegernos contra imprevistos. Y en Quiero ser rico yo te hablo de todo esto, de una forma sencilla, de una forma comprensible para todos los públicos y con muchas menos definiciones que en el día de hoy, por supuesto. Y lo más importante para mí es que puedas hacer todo esto, dedicarte a tus finanzas personales con menos de 1 hora de tu tiempo al mes. Mi reto es que puedas hacer todo esto en menos de 30 minutos al mes. Y si estás interesado en conocer más, suscríbete a mi lista de correo o suscríbete a este podcast. Te recuerdo un poco los 5 consejos, las 5 recomendaciones más importantes que te acabo de decir. La primera es comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Lo segundo es que conforme aumenta el tiempo y vamos aumentando nuestros ingresos, al final acabamos aumentando nuestros gastos, lo que se llama la carrera de la rata, evitar caer en la carrera de la rata. Lo tercero es vivir el momento, no pensar en los errores del pasado, ni pensar en esa situación que en el futuro pensamos que nuestras finanzas van a mejorar. Vive el momento. El cuarto consejo es no aprovechársenos del interés compuesto, tener deudas o no invertir. Y el quinto consejo, la quinta recomendación, es que esto nunca es tarde y tampoco es difícil. Y una cosa más. En Quiero ser rico tienes una academia completa sobre formación en finanzas personales, en la que trato temas como los de hoy. Temas como métodos de ahorro, formas y sistemas de inversión, cómo tratar las deudas, cómo planificar la jubilación o diferentes formas de conseguir un ingreso extra. Y entre todos los cursos que hay actualmente en la academia quiero destacar 2 cursos de finanzas personales. Uno es un curso gratis, es totalmente gratuito, que se llama Primeros pasos en finanzas personales, que más o menos te explico todo lo que te he contado hoy, pero con muchísimo más detalle y muchísimas más cosas. Por ejemplo, cómo llevar un buen registro de gastos, o te explico con más detalle cuáles deben ser tus primeros pasos. Y después, ya dentro de la academia, pues tienes un segundo curso de finanzas personales en la que revisamos unos conceptos un poco más avanzados. Y por supuesto en la Academia de Quiero ser rico también tienes plantillas, recursos extras que yo mismo utilizo cada día. También me tienes a tu disposición en el correo electrónico para cualquier tipo de duda, acceso a un grupo privado en Telegram y todo esto en estos momentos por solo 6 euros al mes. Y te digo esto porque seguramente después del verano el precio suba. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y que tengas un maravilloso fin de semana.